Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a analizar ahora lo que son las propiedades del logaritmo. Nosotros vamos a trabajar con 5 propiedades que las vamos a analizar de esta forma. Vamos por la primera. Dice, el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Nosotros tenemos acá logaritmo en base b de 1. Nosotros nos preguntamos, lo que nos preguntábamos siempre el logaritmo, ¿a la cuánto hay que elevar b para que me dé 1? Y nos preguntamos, b a la cuánto me da 1. Y la respuesta es que es 0, porque todo número que esté elevado a la 0 me da 1. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un logaritmo en base 9 de 1, el resultado de ese logaritmo va a ser 0. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un logaritmo en base 8, por ejemplo, de 1, ese logaritmo nos va a dar también 0. Todo lo que tenga entonces acá en el número del logaritmo del 1 nos da 0. Vamos ahora a la propiedad 2 que dice el logaritmo del logaritmo de la base es 1. Quiere decir que si yo tengo el logaritmo en base b de b, o sea, lo mismo de lo mismo, yo me pregunto, ¿a la cuánto tengo que elevar b para que me dé b? Y la respuesta es, ¿b a la cuánto me da b? Bueno, a la 1, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo un logaritmo en base 2 de 2, eso también me va a dar 1. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un logaritmo en base 9 de 9, eso también tendría como resultado 1. Seguimos con la siguiente propiedad. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de los factores. Tenemos esta situación, un logaritmo en una base de un producto. Este producto nosotros lo vamos a separar. Es como si fuera, claro, una distributiva. Yo digo, el logaritmo en base b de uno y el logaritmo en base b del otro, ¿sí? Como si lo distribuyera, como lo que hacíamos años anteriores. Sería el logaritmo en base b de w y el logaritmo en base b de t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta situación. Logaritmo en base 2 de 8 por 4. Entonces, distribuimos, muy entre comillas, logaritmo en base 2 de 8, logaritmo en base 2 de 4. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto que hablábamos de la matemática, que muchas veces el signo por se relaciona con el signo más. Quiere decir que cuando sea multiplicación acá vamos a poner un más en el medio de esa distribución que hicimos del logaritmo. Analizamos después que el logaritmo en base 2 de 8 es a la cuánto elevo 2 para que me dé 8, y eso es 3. Y logaritmo en base 2 de 4 es 2. Entonces 3 más 2 es 5. Lo que nosotros hacemos acá no es parte del trabajo que vamos a tener que hacer luego en las evaluaciones. Es simplemente una verificación, ¿sí? O sea, vemos qué pasa si nosotros en vez de distribuir así, multiplicamos. 8 por 4, 32. Y logaritmo en base 2 de 32 es 5. O sea que este 5 me da lo mismo que el 5 aplicando la propiedad. O sea, esto no es parte de la ejercitación. Lo que se hace en una ejercitación es esto, ¿sí? Sigamos con la propiedad número 4. Tenemos la misma situación que acá, solo que el cambio que tenemos es que acá tenemos un cociente, una división. Se hace lo mismo, se distribuye el logaritmo para uno y para el otro, pero se utiliza el signo menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 2 de 8 dividido en 4, va a ser logaritmo en base 2 de 8 menos el logaritmo en base 2 de 4. O sea, distribuyo el logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 8 es 3 y en 2 de 4 es 2. 3 menos 2 es 1. Hacemos la misma verificación acá. Dividimos 8 en 4. Eso me queda 2 y eso me da 1. Entonces quedamos en esa situación. Vamos con la propiedad 5, que dice el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de dicha potencia. Resumido, nosotros tenemos un logaritmo con una base y un número, y ese número está elevado a algo. Lo que propone la propiedad es que este numerito que tenemos acá, este exponente, que no lo podemos marcar, bueno, ese exponente pasaría para adelante, o sea, para acá, pero pasa multiplicando. Eso es importante. Acá le vamos a agregar el por, ¿sí? Pasa multiplicando lo que esté acá. Entonces, el n pasa para acá y me queda n por logaritmo en base b de w. Como por ejemplo, si tuviéramos logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado,
este cuadrado pasa para adelante multiplicándose, ¿sí? Pasa a multiplicar esto y me queda 2 por logaritmo en base 3 de 9. Entonces, logaritmo en base 3 de 9 sabemos que es 2. Me quedaría entonces 2 por 2 que me da esto. 2 por 2 es 4. Bueno, espero que les sirva el video. Les mando un gran saludo y nos estamos viendo pronto.